¿Cómo están? ¿Se ve bien mi rostro? Si hay alguien que... Aquí, si hay alguien que no puede ver, puede irse hacia allá. Sí. Vamos a leer la palabra de la Biblia. La palabra de Hechos. Hechos 27. 27. Vamos a compartir. Vamos a leer si lo han encontrado. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Yo me había internado la semana pasada en el hospital. Vine a Seúl porque en la campaña de Daegu como que estaba un poco enfermo. Y parecía que mejoré y quería irme de nuevo a Daegu. Llamé al doctor Juan si puedo ir a Daegu y el anciano me dijo que no vaya. Me dijo que sería bueno que me opere. Antes no era así, pero ya cumpliendo edad me di cuenta que tenía que oír a otros. Si era posible, si es posible, yo oigo a todos. Entonces me interné en el hospital. Me operaron. Por la gracia de Dios. Anteayer me dieron de alta. Pero aunque estoy un poco débil, puedo predicar y estoy agradecido ante Dios. Tengo 80 años. He tenido mucha salud. En el sanatorio, en el hospital también se asustaron porque dijeron que no parecía que tenía 80. Viviendo la vida ante el Señor, Dios me guardó, me ayudó en todo y me sentí muy agradecido. Dios se enseñorea todo de nosotros y estaba agradecido. Algo más importante. La gran campaña de mañana en Jamsil es una gran campaña. Pero el jueves acabó la cirugía y pude descansar. Viernes, sábado, pensé que mañana podía predicar entonces. Viví 80 años, no me imaginé que me iba a operar. Y con certeza entendí de que ya era viejito. Y hablamos acerca de hechos hoy. El apóstol Pablo predica el Evangelio.
va predicando el Evangelio. Y este lugar hoy en día viene a ser Turquía. Y en esa región de Turquía predicó la primera y el segundo viaje evangelístico. Y en la tercera ocasión, cuando predicó el Evangelio, ¿qué plan tenía? Quería volver, ir a Jerusalén y luego ir hacia Roma. Y si va a Roma, ya casi no va a poder venir a esa región. El apóstol Pablo pensaba que allí iba a ser el último lugar. Había muchas cosas que quería decir. Continuó predicando la palabra. Bueno, no aparece la hora de inicio, pero predicó parece hasta la madrugada. ¿Por qué le digo esto? Quiero acentuar de que el sermón pastor Oxford no es largo. El apóstol Pablo, vemos que esto no es ni siquiera un problema para él. Pero había un muchacho llamado Eutico. Estaba sobre la ventana, dormitando. Pero creo que era hasta la madrugada. El apóstol Pablo, realmente había muchísimas cosas que él quería decir. Volviendo, yendo hacia Jerusalén, si iba hacia Roma. No había probabilidad para volver a Roma. Aunque había predicado el Evangelio Pablo, cómo deben crecer ustedes, qué deben hacer cuando caen en prueba. Y había tantas cosas que él quería decir. En ese momento no habrá tenido reloj. Voy a decir solo esto, aquello. Entonces llegó hasta la madrugada. Casi la mayoría de las personas había echado todo el corazón y estaba oyendo de esa manera. Un muchacho llamado Eutico estaba dormitando en la ventana, dormitando, cabeceando. Nos da una gran enseñanza esto a nosotros. ¿Por qué? Llevando la vida de fe. Si nos caemos hacia adelante, hacia adentro, no importa. Imagínense este tercer piso si se cae hacia afuera. Es muy peligroso. Cuando cayó hacia afuera, él murió. Pablo, cuando abrazó a Eutico, ¿qué habrá pensado? Al comienzo habrá dicho, ay, prediqué demasiado largo. Ay, me hubiese abstenido un poquito. ¿Cómo voy a predicar hasta que muera alguien? ¿Es posible? Ay, Pablo, él no es el único que predica. Y miles de barbaridades Pablo habrá oído seguramente. Ya viene a ser el último momento en esta ciudad. El apóstol Pablo, experimentando esto, realmente estaba muy asustado. Abrazó al muchacho que murió y luego, bueno, yo voy un poquito suponiendo lo que va diciendo la Biblia. Y si deja al muchacho muerto, será un problema en la iglesia, un problema el hecho de que haya predicado mucho. Habrá varios problemas. Señor, usted también bien lo sabe. Yo solamente quería predicar la palabra de Dios. Solamente quería enseñar a ellos. ¿Y tengo que ser avergonzado por este motivo? A Pablo le habrá llegado muchos pensamientos.
El hombre es un animal que piensa. Sin pensar, está feliz, pero cuando le llega realmente un pensamiento, un problema, empieza a pensar. Si deja al muchacho Eutico muerto y él se va, la gente dirá que nunca más vuelva, apóstol Pablo. Está bien, que vaya a Roma. Y él sentía así esto. Pablo realmente habrá estado bien asustado. ¿Qué hago? En ese momento, en el corazón de Pablo, Dios está conmigo cuando tengo esta dificultad. Dios hace que reviva una persona que se ha corrompido. ¿Por qué no va a poder salvar a un hombre que murió recién? Así, cuando hacia ese lado él se dirigía, empezó a tener la fe. Mientras que yo estaba en Seúl, no se imaginan lo cómodo que he vivido. ¿Cómo que puede haber un pastor tan cómodo? A menudo, claro, voy al exterior, claro. Pero con Pablo era distinto. Él pasaba por dificultad, él también iba a la cárcel. Él había pasado por mucha persecución. Y desde hoy ya voy a dejar. Y ya, si él dice eso, ya acabará todo. Pero apóstol Pablo, mientras que fue predicando el Evangelio continuamente, esta ocasión, el problema era grande. Realmente el muchacho murió. ¿Por qué? Porque estaba predicando muy largo. Ya, en esa iglesia, seguramente habrán puesto un letrero que diga, hasta tal hora uno debe predicar. Con esta cuestión, con este problema, cuando Pablo se puso a pensar ante Dios, dentro de Pablo, creo que en Pablo no habrá tenido desde un inicio la fe para salvar a Eutico. Señor, a este muchacho muerto, yo tengo que marcharme dejando esto. ¿Qué pasa si no voy? Iré a Jerusalén, luego a Roma y quisiera predicar el Evangelio a Roma. En Roma, muchos ciudadanos deben recibir la salvación. En ese momento, decían que Roma era la capital del mundo. Y mucha gente recibiendo la salvación. El Evangelio debería ser anunciado por todo el mundo. Señor, no puedo dejar al cadáver muerto. Señor, ayúdeme. Ahora, desde un inicio, Pablo creo que no tenía la fe para salvar a Eutico. Pero experimentando aquellos problemas, cuando aquellos problemas le llegaban, en ese momento, la gracia de Dios permaneció en él. En ese momento, si Dios me ayuda, ¿cómo me ayudará a mí? La única manera para que Dios me ayude es que Eutico sea salvo. Entonces, empezó a tener la fe de que Eutico sobreviviría. Durante años, mientras que estuve en Seúl, yo siento vivir de manera muy cómoda. Y tampoco puedo cavar la tierra por ese motivo. No puedo ahora cavar el árbol que está atrás y trasladarlo. La gente de Seúl realmente vivía de manera cómoda. Anteriormente, cuando yo iba a Apgujeong, la vida era difícil, pero había varias cosas que me iban amenazando. Cuando iba experimentando eso, me encontré con Dios y en muchísimas ocasiones he visto cómo Dios trabajaba dentro de mí. Acababa el alimento y cómo Dios me dio el alimento. Esos testimonios son maravillosos.
Cuando predicaba, cuando tenía dificultad, había muchas cosas, muchas dificultades que me llegaban. Pero Dios es nuestro Dios, nos guía. Dios claramente me conduce y eso podía ver. Cuando permanecemos en Dios, la dificultad, la paz, casi no hay diferencia con ello. Cuando viene la dificultad, en cada momento que viene la dificultad, las manos del Señor nos guían, nos ayudan. En caso que Eutico, si no hubiese ocurrido este hecho en el que muera, si Eutico no hubiese dormitado, si Pablo no hubiese predicado largo, simplemente, bueno, que vaya bien, a Roma, vamos a orar, y así se iban a separar y ya, punto. Pero Pablo, cuando fue a Jerusalén y cuando planificaba ir a Roma, cuando vemos en Hechos al comienzo, yo deseo predicar a ustedes que están en Roma. Al inicio de Romanos aparece ello. Sin ir a Roma, apóstol Pablo predicó a los romanos por la carta. Eso es el libro Romanos. Verdaderamente se había determinado ir a Roma y predicar allá. Se preparaba para ir a Roma y en la última ocasión, Asia Menor, Turquía. Él se preparaba para ir allá. Y en esa región predicó la palabra, predicó allí. Y Eutico se murió allá. Cuando leemos este tipo de palabra, ¿por qué Dios nos dice algo así? Podemos lograr a ver. Cuando estamos en paz, cuando tenemos problemas, sin dificultad, agradecemos a Dios. Anteriormente, cuando estaba en Apcoctón, enviando a misioneros al exterior, teniendo una escuela misionera, tanto quería incluir el programa llamado Apcoctón, pero no sé cómo incluir ese programa. El pueblo llamado Apcoctón, había un misionero Mekapi en Kochang. A menudo nos llamaba a la escuela misionera de Daegu y íbamos a Kochang para predicar nosotros. Y de Kochang hacia Daegu, cuando nosotros íbamos por la carretera en carro, de ida, cuando estábamos cerca de Apcoctón, ¿qué dijo el misionero? Alrededor de esta región no se ve ninguna iglesia, dijo él. Vamos con el carro, en otros barrios hay siempre una iglesia, pero aquí no hay iglesia. Paramos el carro, fuimos en ese barrio y 3-4 horas predicamos el evangelio en ese barrio. Y por eso llegamos a conocer ese pueblo. Terminando yo la escuela misionera, yo era muy joven en la escuela misionera. Yo era como, otros tenían 4, 5, 10 años más que yo, porque no tenían un criterio para la edad de la escuela misionera. Yo no era un estudiante. Yo era como aquellos niños en la primaria que suelen llevar a sus hermanitos menores. A todos le llamaban de la escuela misionera, pero a mí nadie me llamó. Entonces solito fui a Apcoctón. Los 9 meses que pasé en Apcoctón son momentos inolvidables para mí. Yo creo que
tuve alimento para 3, 4 días por ahí. Un adulto de ese barrio me dijo a mí, ustedes, perfecto, es bueno que prediquen, está bien, yo no le impediré, pero en la hora de la comida no vayan para predicar, porque mientras que ellos coman, nadie le invitará para que coman. Si por si acaso alguien le invita y ustedes comen una cuchara, ustedes deben ser echados de este pueblo. En ese pueblo yo fui y viví durante 9 meses. Y los 9 meses eran 9 meses inolvidables para mí. Realmente podía sentir que Dios estaba vivo. Y ese pueblo era realmente un pico del monte. No hay realmente campo. Había 2, 3 campos, pero realmente no tenían campo. Y realmente era un pueblo difícil de vivir. Viví 9 meses. Y el día que salí de ese pueblo, ¿qué pensé? Durante los 9 meses nunca pensé que moriría de hambre. ¡Qué increíble! Si me hubiese llegado el temor de que moriría de hambre, no iba a poder estar aquí, iba a ir a casa. Desde ese momento amo el monte. En el monte hay muchas cosas que comer. A menudo, sí, cuando conseguimos como raíz de ginseng, parece una gran suerte estando en el monte. Yo vivía como un primitivo allá. Algo muy importante. Dios me dio de comer, me vistió y viví. Dios me permitió vivir 9 meses allá. Pasando los 9 meses, me dijeron para que vaya en la iglesia de Kochang, en donde estaba el misionero, saliendo de Apgujeong. Realmente Dios está vivo, dije. El que yo esté aquí. Estaba tan agradecido porque no tuve miedo de morir de hambre y no me fui a mi casa, viviendo la vida. La gente vive casi dentro de su límite, dentro de nosotros. Cuando me llega una dificultad que ya uno no puede soportar. Si son cristianos, ¿cómo Dios le hará vencer esa dificultad? Exactamente ustedes lograrán ver eso. Luego fui a Changpali. Fui al cuartel. Y luego, cuando terminé el servicio militar y prediqué el evangelio en Kimcheon. Cuando terminé el servicio militar en Kimcheon, pensaba, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, en la revista La Vida de la Victoria, yo visité la editorial. Yo quería predicar el evangelio. El director de la editorial era bien conocido conmigo. Le pedí una propaganda. Y que vamos a enviarle maestros para la escuela dominical de verano y que ellos se suscriban para ello. Era la única revista cristiana de Corea. Se llamaba Vida Victoriosa. Hicimos el anuncio. Y teníamos el salón de culto en Apgujeong. Y estábamos en Apgujeong en ese entonces. De 25 iglesias nos pidieron que le enviemos maestros.
Nosotros durante un mes, ahora para que sean entrenados, convocamos a maestros para que puedan predicar en la evangelización de los niños. 20 personas por ahí vinieron. Durante un mes le entrenamos y los dividimos en 25 iglesias. Los enviamos. En un grupo había como 3, 4 personas. Cuando uno iba, no teníamos pasaje, teníamos que hacer dedo para ir. La gente estaba muy feliz. Pusimos el nombre Asociación Cristiana del Evangelio Kukdong. Cuando lo hicimos en 25 iglesias, yo no fui, yo era el director general. Y la gente no sabía cuánta edad tenía yo. Apenas tenía 22 años. La gente no conocía mi edad y me invitaron a una campaña común a mí. En ese entonces, en 4 o 5 iglesias fui para realizar un seminario. En la iglesia presbiteriana de Poon, la iglesia de Chincheon, la iglesia Sengcho y la iglesia Songju-igo, varias iglesias. Y todo el miembro recibía la salvación, se asombraba por la palabra. Estábamos muy agradecidos. Había gente que recibía la salvación y yo iba a menudo para tener comunión con ellos. Ellos habían recibido la salvación con toda convicción. Pero cuando yo iba teniendo comunión con ellos, veía que ellos no mejoraban. Había un problema allí. Un pastor salvo. Realmente el sermón de él se enfoca en Dios. Pero un pastor que no es salvo continuamente le hace levantar el corazón de que el hombre debe de esforzarse, de que el hombre debe empeñarse, el hombre debe trabajar. Yo varias veces dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El salvo, si no recibe la guía de un pastor salvo, va de nuevo hacia la manera carnal. Ahora, lo importante no es de que yo predique el Evangelio, lo importante es que yo tengo que formar a los misioneros. Yo en el año 71 me casé. En el año 72 nació mi hija. En el año 72, el 25 de enero. El 25 de enero. El 25 de enero del 73 era el primer cumpleaños de mi hija. Pasó el primer cumpleaños. Luego, el día 26, me mudé a Daegu. Y me decidí, tengo que enviar a misioneros. Y en Daegu había un barrio pequeño de Padong y empezamos allá. Venía uno a uno de los misioneros, 20 y tantos misioneros a la iglesia. Y yo dije delante de los hermanos, queremos formar a los misioneros. Queremos empezar una escuela misionera. Pero todos se asustaron en la iglesia. ¿Qué es escuela misionera? ¿Cómo harán? ¿Qué se hará allí? ¿En dónde lo hará? En la iglesia, en un salón de culto pequeño. ¿Dónde dormirá? En la iglesia. ¿Qué comerán? Comida. ¿Dónde tiene comida? En fin, de esa manera empezamos.
Eran 5. 2 muchachas, 3 muchachos, y entre 5 empezamos. Y en nuestra misión, los misioneros que crecieron en la misión, ahora están liderando el mundo entero. En ese entonces parecía todavía muy remoto, pero la obra de Dios es maravilloso. Ahora, este evangelio fuertemente se anuncia en el mundo entero. Nosotros que parecemos los más carentes, Dios va trabajando y es maravilloso. Saúl, Pablo, antes de ir a Roma, predica el evangelio aquí. Dios, dentro de Pablo trabajando en este lugar, si predica el evangelio, si predica la palabra, ya no habrá una próxima ocasión. Mientras que habla, ya él había predicado hasta la madrugada. Por lo cual, Eutico cuando cae y muere, ¿el Señor no habrá sabido? Esto es muy importante. Ustedes, si son hijos de Dios que han obtenido el perdón del pecado, que han renacido, dificultad, dolor, sufrimiento cuando le llega, no tengan miedo simplemente. Esto que yo estoy pasando, ¿el Señor no lo estará sabiendo? Si el Señor, sea cual fuera la dificultad que tengan, sin excepción, el Señor, si no lo sabe, si el Señor no se acuerda de ello, es un gran problema. Pero sea cual fuera la dificultad, el problema que ustedes tengan, sin excepción, sea lo que fuera, tengo esta dificultad, ¿será que el Señor lo sabe? ¿El Señor no estará durmiendo en esta hora? ¿El Señor no estará pensando en otra cosa? Entonces, no va a ser Dios. Sea cual fuera la dificultad que tengan, el problema que tengan, sin excepción. El Señor también sabe esto. En la segunda ocasión, yo soy el hombre de Dios salvo. Cuando ustedes, estas dos cosas cuando se conectan en su corazón, no hay nada por lo que ustedes tengan que preocuparse. Pablo predicó toda la noche. ¿Sabía sí o no que Eutico moriría? ¿Sí o no? Eutico debería de despertarse. Puede que me caiga hacia atrás. ¿Por qué está ahí colgado por la ventana? Él debería bajar de la ventana. Pero, en fin. Bueno, ocurrió este suceso. Pero Dios, ¿habrá sabido esto sí o no? Dios lo sabe. Es dificultad, problema cuando se ve ahora en estos momentos. Pero esto es algo que Dios permitió. Si hubiese caído para el frente, no iba a morir, pero cayó para atrás. Y si no dormitaba, tampoco iba a morir, pero dormitó y cayó para atrás y murió. Entonces, Dios nos va a ayudar en este problema. Si uno piensa así, en medio de ustedes, grandes problemas que les surgen, cuando lloran, cuando se preocupan, surgirá un corazón que se va a inclinar hacia Dios. Pablo, predicando el Evangelio a ellos, ya no voy a poder volver a esta ciudad. Realmente, en medio de la ayuda de Dios, para tener la fe, fuertemente habló a la noche. Pero algo bien importante, murió el joven.
Pablo, cuando vemos en el versículo 10 que dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Aquí dice, abrazándole, ¿verdad? Abrazó. No es que lo estiró, sino que aquí dice que se echó sobre él. Echó sobre él, no lo estiró. ¿Y qué dice luego? Se echó sobre él, lo abrazó. ¿Qué dice de la palabra de Pablo? Yo no vine aquí para hacer un turismo. Ocurrió esto cuando iba predicando el Evangelio del Señor, prediqué largo tiempo y ocurrió esto. Esto que sucedió, Dios lo permitió, Dios se debe de responsabilizar. Ese corazón sentía. Entonces, no sé si tenía fe, sí o no en el corazón de Pablo. Pero Pablo, ¿qué corazón le surgió en él? Esto no es dificultad. Predique el Evangelio de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Para Dios no es para nada difícil salvar a Eutico. Dios va a salvar a Eutico. Esto surgió en Pablo. ¿Qué dice Pablo? Ahora se echó sobre él y abrazándole dice, no os alarméis, pues está vivo. Esto es una cuestión que Dios debe de responsabilizarse. Porque yo haya predicado largo, eso no es mi error. Dios me va a ayudar. Dios va a trabajar. Si Dios trabaja, ¿cómo va a trabajar? ¿Será que nos va a ayudar para sepultar al joven? No, Dios no va a hacer eso. Debe hacerle vivir. Ese corazón llegó al corazón de Pablo. La gente salva mientras que vive la vida. A menudo titubea en medio de lo carnal y espiritual. Ahora, cuando Pablo le llega a estos tipos de problemas, ahora sí piensa carnalmente, ¿por qué predicaste largo? ¿Por qué ahora está dormitando en la ventana? Si has visto que cabecea, ¿por qué no le hiciste bajar? Hay varios pretextos, causas, razones, pero Dios hace que todo eso en nosotros se acalle. Después de recibir la salvación, después de que me operé, el doctor me decía cosas que debía evitar, que debía cuidarme. Estaba 2 días en el hospital. Ayer me dieron de alta y vine. Verdaderamente estoy muy agradecido a Dios. Yo decía, ¿será que podré predicar? Tenemos que hacer la campaña de Chamshil desde el lunes. Estaba enfermo, había ido al hospital. Al comienzo, bueno, me dolió, vine, le llamé al anciano y quería volver de nuevo porque estaba bien. Yendo. El carro se estaba yendo. Pero pensé que debía de hacerle conocer al anciano y le llamé al anciano Juan. Voy a ir para realizar la campaña en Daegu. El anciano dijo, pastor, no vaya. En este periodo será bueno que usted sea tratado y que sea operado. Tengo bastante edad. Me di cuenta que tengo que oír la palabra de otros. Ustedes se ríen. ¿Verdad que me hice muy buenito? ¿Me volví buenito? Y no hay muchas cosas por las que me hayan caprichado, pero está el anciano Juan, también el anciano Lee. Él dijo que conocía bien a un hospital.
Los dos ancianos me llevaron al hospital. Y el doctor se asustó porque los dos doctores me llevaron a mí. Me operé y acabó muy bien. Todo terminó muy bien. Me dieron de alta ayer, anteayer, y hoy puedo tener culto y estoy muy agradecido. Yo sentía como que Dios había programado todo y se aligeró bastante mi cuerpo. Hay algunos problemas, pero toda la vida que vivimos, si nosotros los calculamos, es bien complicado, pero Dios lo calcula en lugar de nosotros y estamos agradecidos por ello. En esta mañana puedo predicar la palabra, mañana podré estar en el púlpito y me siento muy agradecido por ello. Además, Dios se enseñorea toda nuestra vida, Dios nos guía y esa realidad me sorprende a mí. La manera que hemos vivido hasta ahora, estamos muy acostumbrados por ello. Resolvemos por la manera del hombre, lo resolvemos por el dinero, aunque el Señor lo puede hacer. Realmente, el Señor suficientemente lo puede hacer, pero nosotros lo resolvemos con la manera del hombre. A veces el Señor nos permite cosas difíciles que ni nos imaginamos. Dios nos va guiando. Dios me está guiando a mí. Dios se está enseñoreando. Dios está calculando el programa, el tiempo. Yo podía pensar que desde mañana suficientemente podría realizar la campaña. Me sentía muy agradecido ante el Señor. Ahora Pablo predica el Evangelio allá y va hacia Jerusalén. Va hasta Jerusalén y luego empieza el viaje que se dirige a Roma. Va a Roma. No va simplemente así, sino que se convierte en un prisionero. Cuando la gente quiere matar a Pablo, ahora los soldados lo están aguardando. Yo iré a Roma y recibiré el juicio ante el emperador. Cuando iba a Roma, Pablo, había gente que lo vigilaba. Él va de manera gratuita, sin pagar el viaje. Va a Roma, predica el Evangelio. Y entró el Evangelio a la ciudad de Roma. En ese momento, la gente va calculando cuánto porcentaje de los ciudadanos de Roma se convirtieron en cristianos. Hasta era el punto de que no había tantos cristianos como en Roma en comparación a otras regiones. Pablo se entregó a sí mismo y se propagó la voluntad del Señor y predicó el Evangelio en Roma. Y aceleradamente el Evangelio fue anunciado en las regiones europeas. Y se descubrió el nuevo continente en Estados Unidos y Estados Unidos se convirtió en un país cristiano. El Evangelio fue anunciado en el mundo entero y hubo una manifestación preciosa. Uno por uno, cuando vemos como la hermana que testificó, un hermano, una hermana recibió la salvación, el anciano Montepar recibió la salvación mediante su hermana. Esto que se propaga de esta manera, Dios va trabajando así. Ahora, una cosa que ustedes deben saber. Bueno, cayó la piedra. Bueno, estaba dormitando y cayó afuera, murió sin razón. Cuando uno piensa de esa manera, no es un hombre que cree en Dios. Aquí, en todas las cosas, la voluntad de Dios nos acompaña.
Si ustedes conocen exactamente en esta verdad, puede que lo resuelvan con el dinero, con la palabra, pero yo no quisiera hacerlo así. Yo quiero resolver este punto por Dios. Si Dios me ayuda, ¿no podrá ayudarme en ello? Claro, a veces Dios nos permite cosas que uno no puede soportar. Yo también, viviendo la vida, yo había ido al cuartel. Cuando fui al cuartel, había tanta gente que se escapaba. La gente no podía aguantar el cuartel. A mí me encantó el cuartel, no se imagina cuánto. Recibí el entrenamiento en Daegu. Yo estaba en el área de comunicaciones. Era ROC, el curso de operaciones de radio. Y yo había recibido entrenamiento allí. Y durante 16 semanas recibí el entrenamiento allí. Dios trabaja de manera maravillosa. Nosotros, el colegio de comunicaciones está en Daejeon. Debíamos ir a Daejeon. Pero era tan complicado en Daejeon y en Wonju se hizo otra sucursal y fuimos de la primera promoción de Wonju. A ver, hermanos, pasó el primer día en Wonju y ya era domingo. Y llegábamos el sábado y el día siguiente era domingo. Juntamos a la gente que iba a la iglesia. En el pico del monte hacía mucho frío, teníamos culto allá. Nosotros, aquí estaba la base, lugar para dormir, y hacia este lado estaba la escuela, el lugar donde uno recibía la formación. Y habíamos ido hacia la región de los profesores y había un anuncio. Promoción 311, venga a la sala de maestros. ¿Por qué me llama? Cuando en el cuartel le llaman a uno, no es bueno. Y yo fui. Cuando fui, realmente era teniente el oficial de entrenamiento. ¡Hey, soldado Park! Siéntese aquí. En el cuartel le dice, ¡hey, tú! ¡Hey, animal! Le llaman así. Pero él me dijo, siéntese. Soldado Park, ¿a qué se dedicaba usted aquí, antes de venir aquí? Era, sí, ministro en la iglesia. Así uno tiene que responder en el cuartel. Este oficial dijo, usted, con razón, dijo él. Y él me hablaba sobre él, que él era un cristiano muy, muy sincero, que hasta que se convirtió en teniente, tuvo que tomar, fumar y que se corrompió por completo. Ayer, viendo que yo tenía culto, se quebrantó cuando me vio y no podía dormir, me dijo, soldado Park, ¿no hay algo en que yo le pueda ayudar? Sí, oficial, présteme una clase. Hace mucho frío allá, no podemos tener culto. Claro, cuanto fuese podemos ayudarle en ello. ¿Qué clase desea? El 16. Quisiera que nos dé esa clase. Es grande, no hay nada de equipamientos y no hay peligro. Soldado, ayúdale al soldado Park para que cuanto quiera, cuando él desee, pueda usar la sala 16.
Había tantos compañeros que nos seguían realmente, nos acompañaban. ROC, SOS, todos venían, pero era un montón de gente que venía. En el área de comunicaciones de Wonju, yo era el de la primera promoción. No se imaginan lo terrible que es cuando uno la antecede un día a otro. Venían cada sábado de cada cuartel. No se imagina, llovía de gente. Era una diferencia de una semana, pero la gente me temía. ¿Han dormido bien ustedes anoche en el tren? Sí, dormimos bien. Silencio, no importa. Tranquilo, tranquilo. No tengan miedo. Yo le explicaba acerca del cuartel. Por si acaso entre ustedes, alza la mano el que cree en Jesús. 80% alzaba la mano. Y teníamos culto y así lo hacíamos. Era de la promoción 311, el número 18. 19 era Song Sun-jong. 20 era Kim Chang-on. Ambos éramos personas de Gwangju. Después 2 personas recibimos la salvación. Y nosotros, ellos me patrocinaron en todo para predicar el Evangelio. No había un lugar tan bueno para predicar el Evangelio allí. En el cuartel, los soldados se escapan tanto. Y en la sede comenzaron a investigar por qué tanto se escapan, mientras que ellos investigaron. Cuando ellos extrañan la tierra natal, se escapan. Si a los soldados le dejan simplemente, ellos piensan en la tierra natal. Ellos piensan en la señorita de la tierra natal, se escapan. Y en el cuartel se dieron cuenta de eso. Y cuando no hay nada que hacer, el sábado le dice, cava esto. Y cuando cavan todo, bueno, rellena eso y cavan otro lugar. En la base del cuartel, el capitán es el que predica. Apenas se reúne 30 soldados. Yo, en nuestra iglesia de la base de comunicaciones, no tenemos ni salón de culto, y es un soldado de segundo nivel, y 200 soldados se reunían en mi iglesia. Venían, teníamos comunión, y cuando acababa todo, ellos no se regresan. Ellos no van, porque sería muy difícil para que vayan a cavar tierra. Se quedan, entonces se van hasta la hora del almuerzo. Verdaderamente, el oficial que me ayudó me permitió tener el culto. Y un día estaba predicando yo, se abre la puerta y vino el soldado, el oficial del cargo más alto de nuestra base, el capitán. Y como que yo titubeé. Continúa con la religión. Y continuamos con la religión. No se imaginan lo difícil que era predicar delante de un coronel, y él estaba sentado allá. Se acercó cerca. ¿Desde cuándo que ustedes empezaron a tener este culto? Bien, yo no sé. Yo, por primera vez me entero de esta reunión. Este coronel se encargaba en la guerra del 25 de junio. En las alturas de Pengma, él se encargaba de la guerra. En las alturas de Pengma, ya que en ambos extremos era planicie, ese lugar era bien importante. Y en un mes, el dueño de esa tierra cambiaba en más de 20 ocasiones. Porque Corea del Norte tampoco quería que le despojen de ello, tampoco Corea del Sur. Pero de día,
Corea del Sur tenía más poder, ellos tomaban el puesto. Pero a la noche los de Corea del Norte eran mejores y ellos tomaban el manto. En la altura de Pengma. Dice que cuando juntan el cadáver de la altura Pengman, juntando Corea del Norte y Corea del Sur, la altura de los cadáveres llega hasta esa altura de Pengma. Y este capitán se encargó de esta lucha. Estaban de noche. Él iba visitando a cada uno de los soldados. Ya cuando van a esa lucha de la altura Pengma, todos mueren. Piensan en la tierra natal. Los soldados iban llorando y el oficial le dolía el corazón. Pero había un soldado que murmuraba estando arrodillado. Y él dijo, ¿qué estás haciendo tú? Ah, saludo, oficial, estoy orando. En el corazón del oficial se conmovió. No supe esto. Tú, él recordó, no, ¿tú en qué crees? ¿En el Dios del agua o en Buda, en Dios, sea lo que fuera? ¡Ora! Y toda la noche, todos los soldados empezaron a orar. Al día siguiente, cuando él dijo, ¡ataque!, no hubo soldados tan valientes como ellos. Esto es la fuerza de la vida de fe. Desde ese momento, este oficial creyó en el poder de la religión. No había pastor ni salón de culto en la base. Él, cuando vio que yo predicaba, estaba bien contento. Yo era apenas un soldado de segunda categoría. El soldado, este oficial, ahora hablando conmigo, construimos un salón de culto. Había tantos soldados del área de comunicaciones que murieron en Vietnam. Siempre los de Vietnam decían maten al área de comunicaciones, porque si él muere, se pierde en la jungla y muchísimos soldados de la comunicación morían. Yo fui elegido para ir a Vietnam y fui para saludarlo. ¡Saludo! He recibido el mandato para ir a Vietnam. ¿Tú vas a Vietnam? Sí, es así. ¡Ey! Administración, tú vas a sacar a él. Y salí de la lista. Y fui de nuevo al oficial y me dice que no vaya. ¿Y el capitán y tú qué relación tienen? Él es oficial, yo soy soldado, solamente esa relación tenemos. El teniente veía como que yo tenía una relación muy cercana con el capitán y después de ello como que siempre se cuidaba delante de mí. Cuando salía del cuartel, si este Dios está conmigo, aunque vaya al desierto de Sahara, cuanto fuese yo viviré. Cuando vaya al Polo Sur, cuanto fuese sobreviviré. Apcoctón, Changpali fui. Realmente era bien difícil la vida allá. Eso es cierto. Sea cual fuera la situación que me llegue en el mundo, no importa. Siempre Dios estaba conmigo, me ayudaba y en cada momento me dio fuerza para poder vencer eso. El apóstol Pablo no temía la muerte cuando iba a Roma. Jamás iba a poder ir a Roma si tenía miedo por la muerte. Dios nos va guiando. Hemos vivido de la misma manera toda nuestra vida. En ese entonces, Roma era la capital del mundo. Pablo, yendo a Roma, surgió la gran manifestación de Roma. En ese entonces, la capital del mundo era Roma. Dios
desde Roma hacia Europa, se iba propagando la vida de fe para creer en Dios. Bueno, la última ocasión en la que el apóstol Pablo estuvo en Roma fue ahora. Lo que aparece es en Troa. En el 7 dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Una cosa que yo quiero decir es esto. Los cristianos también padecen dificultad. Pero si permanecemos en la fe, sin lugar a duda, Dios resuelve eso. El que Eutico muera, señores, esto no es un problema pequeño. Si Dios está con nosotros, esto viene a ser absolutamente nada. Eutico murió, ellos estuvieron tristes. No, al contrario, estuvieron más felices. Ah, Eutico revivió. ¡Wow! ¿Por qué dormitaste? ¡Wow! Volviste vivo. Así habrán dicho. Yo también. Quiero morir y resucitar como tú. En la vida del apóstol Pablo, vemos cómo va dejando las pisadas de Dios en la vida de Pablo. A menudo me pongo a pensar, vivo en Seúl de manera muy cómoda. No me imaginé que pase esto, pero sin darme cuenta, he vivido en la comodidad. Cuando tenemos dificultad, Dios nos ayuda y es maravilloso eso. Cuando somos pobres, señores, cuando no tenemos dinero, hubo momentos difíciles. Había ocasiones que nadie me ayudaba. Y largo tiempo trabajamos en la obra del Evangelio. En cada momento, Dios me ayuda, Dios me cuida. Ahora, señores, cuando ustedes padecen esta dificultad, escándalo, ¿cómo voy a vivir en medio de ello? Si ustedes son cristianos, Dios me va a otorgar de su gracia. Amén. Así debemos vivir nosotros, porque uno tiene miedo. Hay mucha gente que por el miedo no puede hacer absolutamente nada. Ustedes viven simplemente de esa vida que continúan viviendo. A veces experimentando dificultad, problema por el Evangelio, predicando el Evangelio toda la madrugada. ¿Será que va a permitir que Pablo se vaya a Roma con preocupación y angustia? Es absurdo, no tiene sentido. Con agradecimiento se marchó Pablo. Sí, gracias Dios por salvar a Eutico. Es maravilloso. Estamos felices. Pablo, cuán feliz habrá estado. Yendo a otra ciudad. Sí, la vez pasada fui a Troa, Eutico murió, pero Dios lo salvó. ¡Wow! Habrá querido decir eso. Claro, en medio del sermón de la Biblia no aparece acerca de Eutico. A donde vaya, si fuese yo, iba a querer empezar hablando de Eutico. Dios está conmigo. Si experimento a este Dios, quisiera vivir la vida para dar gozo únicamente a Dios. Entonces Dios dentro de nosotros con poder está trabajando. Algo que yo quisiera decir.
Dios está vivo en este momento también. Dios nos conoce. Sea cual fuera el problema, el que lo puede resolver es Dios. No hay razón para que el cristiano tema. Dios está vivo. Dios nos conoce. El que puede resolver esto es Dios. Hay veces que tuve dificultad. Jamás Dios lo dejó simplemente así. Señores, apoyándonos en este Dios, como Pablo, queremos que ustedes vivan con convicción. Gracias. Vamos a orar. Dios Padre amado santo, le agradecemos a usted. Dios a quien Pablo está creyendo. Ese Dios en quien nosotros creemos. Señor, ese Dios que salvó a Pablo nos ha salvado a nosotros. Ese Dios que trabaja mediante Pablo, confiamos que trabajará mediante nosotros. Muchas veces vivimos de manera humana. Desde hoy en día realizaremos una gran campaña nosotros en Seúl. Señor, queremos que usted envíe a almas que usted ama, oyendo este evangelio, siendo una familia con nosotros. Queremos que sea un amigo con nosotros. Señor, bendiga a Seúl y que no permita que la ciudadanía de Seúl sufra de esta manera. Señor, que vio en medio la gloria dentro de Jesús, le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.